¿Alguna vez has sentido que tu vida perfecta podía romperse con un simple sonido? Eso fue lo que me ocurrió aquella noche en Madrid. El ping de notificación del móvil de mi marido, Manuel, no debería haber significado nada. Estaba doblando los uniformes de nuestra hija Estefania, pensando en que al día siguiente tenía excursión, cuando lo escuché. Un mensaje más de trabajo, pensé, hasta que vi cómo le cambiaba la cara. Se tensó, tragó saliva y dejó el teléfono boca abajo sobre la cómoda, como si el propio aparato le quemara en las manos. Solo cosas del trabajo, cariño, nada importante, dijo con una naturalidad tan forzada que me provocó un nudo en el estómago. Me llamo Mira. Llevo 8 años casada con Manuel, 8 años siendo la esposa entregada del ejecutivo perfecto, organizando cenas de empresa, recordando los cumpleaños de sus compañeros, asegurándome de que sus camisas estén impecables para cada reunión. Tenemos 2 hijos maravillosos, Estefania, 6 años, que acaba de perder su primer diente, y Coco, 4, que todavía me llama a medianoche porque cree que hay monstruos bajo su cama. Nuestra vida parecía estable, casi ejemplar. Pero esa noche algo se quebró. Cuando Manuel entró a la ducha, tarareando una melodía que no reconocí, mi mirada se quedó fija en el teléfono que había dejado sobre la cómoda. Nunca he sido de las que revisan el móvil de su marido. Siempre habíamos tenido confianza, o, al menos, eso creía. Pero aquella intuición me hizo temblar las manos cuando lo tomé. Y entonces lo vi. En la pantalla de bloqueo brillaban unas palabras que perforaron mi mundo. Estoy deseando volver a sentirte mañana. Habitación 412, como siempre. S. Rubén. Rubén Mitchell, la nueva analista financiera que llevaba 6 meses en la empresa de Manuel. La misma chica a la que recibí con galletas caseras en su primer día. A la que invité a nuestra barbacoa de verano en el jardín de casa. La que me sonreía con dulzura en cada evento, y siempre me elogiaba a los pendientes. Me derrumbé sobre la cama donde concebimos a nuestros hijos, donde compartimos confidencias los domingos por la mañana, con café en mano. Y ahora, ese mismo espacio se sentía contaminado. No pude resistirme. Introduje el código de desbloqueo, nuestro aniversario porque Manuel nunca fue creativo, y abrí la conversación. El horror fue inmediato. Los mensajes se remontaban a noviembre. Llevaban viéndose a escondidas desde hacía meses. Tu mujer ni sospecha nada. Es tan patética intentando caer bien en la oficina. Hoy me preguntó por mi rutina de cuidado de la piel. Casi le digo que la juventud no se compra en el supermercado. Cada frase era un golpe seco. No era solo la traición física. Era la burla, el desprecio disfrazado de cortesía cada vez que Rubén me sonreía. Me habían convertido en el chiste de sus encuentros clandestinos. El pecho me ardía. Al principio fue dolor, después incredulidad. Y entonces llegó algo más poderoso, la ira. Una furia tan clara que me dio fuerzas. Mientras el agua de la ducha seguía corriendo, capturé cada mensaje, cada foto, cada prueba. No eran imágenes explícitas, gracias a Dios, pero sí selfies juntos en restaurantes, llaves de hoteles, insinuaciones de citas secretas. La ducha se detuvo. Mis dedos volaron para cerrar todo y dejar el teléfono exactamente como lo había dejado. El corazón me retumbaba en los oídos. Sabía que nada volvería a ser igual, pero también sabía algo más. Esa noche, en esa habitación de nuestro piso en Madrid, dejé de ser la esposa ingenua y empecé a convertirme en la mujer que iba a descubrir hasta dónde llegaba la mentira. ¿Y qué haría yo con toda esa verdad? Mi corazón golpeaba tan fuerte que estaba convencida de que Manuel podría escucharlo al salir de la ducha. ¿Todo bien, cariño?, preguntó, con la toalla aún enredada a la cintura y el pelo chorreando. El mismo hombre que esa mañana me había dado un beso en la frente, que había prometido recoger a Coco del colegio y que con toda naturalidad me había preguntado qué quería cenar, como si viviéramos en un matrimonio normal. Bien, logré responder,
con una seguridad que no sentía ni de lejos. Él sonrió. Esa sonrisa que me había conquistado en la universidad, la que siempre parecía tener un efecto tranquilizador. La gala de primavera debe estar agotándote. No te preocupes, Piz. A todo el mundo le encanta lo que organizas. La gala. El evento anual de la empresa que llevaba años organizando, donde yo hacía el papel perfecto de esposa ejemplar, la mujer detrás del hombre de éxito. Y justo en ese instante lo supe. La gala iba a ser mucho más que un evento corporativo. Sería mi escenario. En realidad, dije mirándole fijamente, estaba pensando en hacer algunos cambios este año. Algo más. Memorable. Manuel apenas levantó la vista de su teléfono. Suena bien, cariño. Lo que tú creas mejor. Lo que yo creyera mejor, si supiera. Esa noche, cuando Manuel ya dormía profundamente, bajé a la oficina de casa. No para revisar menús ni flores. Abrí mi portátil, creé un correo nuevo y empecé a planear. Busqué registros de hoteles, políticas de empresa, manuales internos. Descubrí que la mayoría de las compañías tienen normas muy claras. Las relaciones entre empleados, sobre todo si afectan al clima laboral, son motivo de despido inmediato. De pronto, todo encajaba. Las cenas de trabajo que se multiplicaban, los entrenamientos repentinos en el gimnasio, la colonia nueva, hasta el interés súbito por la calidad de sus camisas. Las señales estaban ahí. Yo simplemente había sido demasiado confiada. Lo que Manuel y Rubén ignoraban era que no soy la ingenua ama de casa que ellos imaginaban. Sí, organizo fiestas escolares, horneo pasteles y recuerdo el café de cada vecino. Pero antes de ser madre, trabajaba en comunicación corporativa y sé muy bien cómo funcionan las dinámicas de poder, cómo huelen los escándalos en una oficina y cómo destruir la reputación de alguien sin dejar huellas. Los días siguientes, interpreté mi papel con perfección. La esposa tierna, la madre dedicada, la voluntaria sonriente en la escuela. Pero cada minuto libre lo dedicaba a recopilar pruebas y diseñar mi estrategia. La ira se transformaba en cálculo. Y entonces recordé un detalle que podía cambiarlo todo. El divorcio de Alfonso Fletcher, el director general de la empresa, se había hecho oficial justo antes de Navidad. Alfonso, siempre cortés conmigo en los eventos, siempre distante, salvo esas miradas fugaces que ahora cobraban otro sentido. El hombre más poderoso de la compañía ya no estaba casado. Él tenía el poder de cambiarlo todo. Mientras Manuel seguía en su burbuja, convencido de que me engañaba sin consecuencias, yo vivía en un universo paralelo. A ojos de todos era la misma mujer de siempre. Pero por dentro, cada pieza de mi plan encajaba con precisión quirúrgica. Lo que ellos no sabían era que no iba a limitarme a descubrir la verdad. Iba a exponerla, en el peor momento posible, y justo donde más les dolería. Cada mañana me levantaba como si todo fuera normal. Preparaba el café de Manuel con 2 cucharaditas de azúcar, tal y como le gustaba. Le ponía a Estefania el almuerzo con sus notitas de colores que tanto la hacían sonreír. Llevaba a Coco al cole mientras Manuel, a 1 metro de mí, escribía mensajes a su amante en nuestra cocina. «Papá, ¿por qué siempre sonríes al teléfono?», preguntó Estefania una mañana, con esa inocencia brutal de sus 6 años. Manuel levantó la vista, sorprendido, y con la misma facilidad con la que me había mentido a mí, mintió también a nuestra hija. «Solo cosas del trabajo, princesa, cosas aburridas de adultos». Mientras untaba mantequilla en las tostadas, algo helado me recorrió el pecho. Lo estaba educando en la mentira, y yo me preguntaba, ¿cuánto tardarían Estefania y Coco en darse cuenta de que papá y mamá ya no se miraban igual? ¿Cuánto faltaba para que preguntaran por qué nos habíamos separado? Y entonces yo tendría que encontrar palabras delicadas para explicarles que su padre había elegido a otra mujer en lugar de su familia. Aquella tarde, mientras los niños estaban en sus actividades, decidí hacer algo que jamás pensé capaz. Conduje hasta el Hotel Embassy Suites, en pleno centro de Madrid.
el mismo que aparecía una y otra vez en sus mensajes de texto. El aparcamiento me pareció un escenario ajeno, como si estuviera entrando en la vida de otra mujer. Me quedé en mi todoterreno 20 minutos, con las manos clavadas en el volante, reuniendo valor. ¿Qué esperaba? ¿Entrar y pillarlos en pleno acto? ¿Confrontarlos cara a cara? Una parte de mí, la más desesperada, aún deseaba estar equivocada, encontrar una explicación inocente. Pero entonces lo vi, el BMW azul marino de Manuel, con esa pequeña abolladura en el parachoques que Coco había provocado, con una pelota en el garaje, aparcado a 3 plazas de un Mercedes blanco. Lo reconocí al instante, el coche de Rubén, el que había comprado para presumir en la oficina de su flamante puesto. Allí estaban, en ese momento. Mientras yo debería haber estado en casa organizando la gala de primavera, ellos tenían su propia reunión de negocios. No entré, no los confronté. Me limité a sacar fotos, las matrículas, la entrada del hotel, la hora, pruebas irrefutables, y luego volví a casa. 2 horas más tarde, Manuel regresó sonriendo, alegando que había estado en llamadas consecutivas con clientes. Me besó en la mejilla con los mismos labios que acababan de besar a otra. «¿Qué tal tu día, cariño?», preguntó. «Productivo», respondí. Y lo era. Esa noche, mientras él acostaba a Coco, me ofrecí ayudar a Estefania con su proyecto de ciencias. Pegábamos bolas de algodón en un cartón para representar nubes, cuando me miró con esos ojos marrones tan serios, idénticos a los de su padre. «Mamá, estás triste. Los niños lo ven todo. ¿Qué te hace pensar eso, cielo? Pones la misma cara que la abuela cuando está pensando demasiado. Y últimamente nos abrazas mucho». Sí, los abrazaba más. Los apretaba como si fueran anclas en medio de la tormenta que ellos aún no veían venir. «A veces los adultos tenemos cosas que resolver, cariño, pero tú no tienes que preocuparte. Mamá siempre va a cuidar de ti y de Coco. Te lo prometo, te lo prometo». Cuando los niños se durmieron, volví a mi portátil. Seguí investigando, y lo que descubrí me dio una fuerza nueva. La empresa había actualizado recientemente su manual tras una demanda en la filial de Atlanta. Toda relación entre compañeros debía ser reportada a recursos humanos. De no hacerlo, el empleado senior podía ser despedido de inmediato. Manuel estaba acorralado, solo que aún no lo sabía. Pero lo más interesante no fue eso. Fue lo que descubrí sobre Alfonso Fletcher, el director general. El hombre que, desde su divorcio, parecía observar todo con una atención distinta. El hombre que tenía el poder de decidir el destino de Manuel. Y que, si yo jugaba bien mis cartas, podía convertirse en mi aliado. El divorcio de Alfonso Fletcher había sido un terremoto en los círculos empresariales de Madrid. Su exmujer, sorprendida con el entrenador de tenis, lo había dejado expuesto a titulares y rumores. Él quedó como la víctima, el director general intachable, el hombre dedicado a su empresa al que le habían roto la confianza. Yo lo recordaba perfectamente en la fiesta de Navidad del año pasado, de pie solo junto a la barra, observando cómo las parejas bailaban a su alrededor. Quizá incluso había mirado hacia Manuel y hacia mí con algo parecido a la envidia. Pero en aquel entonces yo estaba demasiado ocupada, comprobando que el catering no se quedara sin canapés como para notarlo. Al día siguiente tomé una decisión que ni yo misma esperaba. Marqué el número de su oficina. «Oficina del señor Fletcher. Le atiende Sierra». «Hola, Sierra, soy Mira, de contabilidad. Quería saber si el señor Fletcher tendría unos minutos para hablar sobre la gala de primavera». «Un momento», tecleó algo. «¿Podría venir a las 3? «Perfecto», respondí con la voz serena, aunque por dentro el corazón me retumbaba. A las 3 en punto estaba entrando en su despacho. Había elegido cuidadosamente mi vestido azul marino, profesional pero favorecedor, el mismo que llevaba guardado desde la última convención de la empresa. Alfonso levantó la vista del ordenador y por un instante, antes de recomponerse,
Vi un destello de sorpresa en su rostro. Mira, siéntate, por favor. Sierra me comentó que querías hablar de la gala. Alfonso Fletcher imponía presencia. Alto, cabello plateado. Esa seguridad que solo tienen los hombres que han dirigido demasiado tiempo. Su oficina olía a cuero y colonia cara. Pero lo que me desarmó fue otra cosa. Me prestaba atención. Atenta, directa, sin mirar de reojo al móvil. Era una sensación que había olvidado hacía años. Quería compartir algunas ideas. Empecé acomodándome en la silla. Este año pensé que podríamos hacerlo más interactivo, reconocer a ciertos empleados, dar discursos que realmente celebren a la gente que sostiene la empresa. Suena maravilloso, respondió con voz cálida. Siempre organizas eventos elegantes. Ahí estaba. No hablaba solo del evento. Gracias. También pensé que... Hice una pausa estudiada, como si la idea me acabara de llegar. Sé que tu divorcio ha sido un tiempo complicado, y sería bonito que este año no tuvieras que asistir solo. No es asunto mío. Claro. Alfonso arqueó ligeramente las cejas. ¿Me estás ofreciendo buscarme acompañante? Lo miré a los ojos sin pestañear. En realidad pensaba en que si Manuel tiene que viajar esa semana, ya sabes cómo es, cenas, reuniones, viajes relámpago. Quizá yo podría asistir como tu invitada, estrictamente profesional, por supuesto, para que no tengas que ir solo al evento de tu propia empresa. El silencio que siguió fue elocuente. Alfonso se recostó en su sillón, cruzó las manos y me estudió con una intensidad nueva. Es un gesto muy considerado por tu parte, dijo al fin. ¿El calendario de viajes de Manuel está siendo tan exigente últimamente? Ya sabes cómo funciona. Últimamente apenas lo veo. Siempre hay una presentación urgente, una cena con clientes. Alfonso asintió despacio, sin apartar la vista de mí. Lo entiendo perfectamente. El trabajo puede complicar mucho las relaciones. Salí de su despacho 20 minutos más tarde, con una sonrisa contenida. Habíamos quedado en coordinar nuestros horarios para la gala. Pero más allá de la logística, me llevé otra certeza. Alfonso Fletcher llevaba tiempo esperando una oportunidad como esta. Y yo acababa de abrir la puerta. El juego había cambiado. Si Manuel y Rubén pensaban que podían manejar sus secretos, descubrirían que no eran los únicos capaces de mover fichas. El universo, pensé mientras caminaba hacia el ascensor, tiene un sentido del humor retorcido. Y yo estaba dispuesta a reírme la última. 3 días después de mi encuentro con Alfonso, Manuel soltó la bomba durante la cena. He sido seleccionado para representar a la empresa en la Conferencia Regional de Atlanta, dijo cortando su filete con la calma de quien comenta que se le ha olvidado pagar la luz. Lo siento mucho, cariño. Sé cuánto trabajo has puesto en la gala, pero esta es una gran oportunidad. Mantengo la cara serena, aunque por dentro estoy a punto de soltar una carcajada. «Oh, qué mal momento», dije fingiendo sorpresa. «Pero claro, tienes que ir. Estas oportunidades de networking son cruciales para tu carrera». Estefania levantó la vista de sus nuggets de pollo. ¿Eso significa que papá no verá la fiesta bonita de mamá? Manuel le revolvió el pelo con ternura fingida. Papá lo compensará. Haremos nuestra propia fiestecita cuando vuelva. Nuestra propia fiestecita. Qué generoso, pensé. Entre sus sesiones de trabajo con Rubén en un hotel. Entonces lancé mi jugada, como quien tira una carta sin importancia en medio de la partida. En realidad, Alfonso me comentó que le daba pena volver a asistir solo. Quizá podría ir como su acompañante, para ayudarle con las tareas de anfitrión. El tenedor de Manuel se detuvo en el aire. «Alfonso Fletcher, ¿te pidió que fueras su acompañante?» «No es una cita», respondí enseguida, disfrutando de la sombra de pánico en su voz. «Es simplemente una cortesía profesional. Ya sabes cómo son estos eventos. Siempre es útil tener a alguien que entienda la dinámica social». Bueno, supongo que tiene sentido. Intentó sonar comprensivo, pero leía la tensión en su mandíbula. Lo último que quería era imaginar a su jefe pasando la velada conmigo mientras él estaba fuera. «Tal vez podría saltarme la conferencia»,
murmuró tanteando. No seas ridículo, ataqué con dulzura venenosa. Atlanta puede impulsar tu carrera. Alfonso y yo nos encargaremos de que todo esté bajo control. Muy profesional. Y así la trampa quedó sellada. Aquella noche, mientras él dormía profundamente, yo seguí con mis preparativos. Ya llevaba 2 semanas recopilando pruebas, capturas de pantalla, fotos del coche en el hotel, registros de reuniones fantasma. Pero las pruebas eran solo la mitad de la batalla. Lo esencial era el escenario. La gala de primavera tendría lugar en el Museo Mint, con sus techos altísimos y esa arquitectura que imponía respeto. Todo estaba confirmado: catering, flores, iluminación. Pero ahora añadía un ingrediente secreto. Llamé a la empresa audiovisual. Necesito poder proyectar imágenes desde mi portátil durante el cóctel. Para el reconocimiento de empleados, ya sabe, fotos espontáneas de equipo, logros de la empresa. Nada complicado. Por supuesto, señora Barrett, lo tendremos listo. Perfecto. Además, recorrí 3 imprentas de la ciudad. Quería que todo fuera impecable. Membretes falsos, tarjetas con apariencia oficial, incluso una cuenta de correo electrónico que pareciera interna de la compañía. El detalle lo era todo, y yo era muy buena con los detalles. La parte más delicada era Alfonso. Nuestra relación, nacida bajo la excusa de la gala, empezaba a adquirir matices inesperados. Lo que empezó como mensajes logísticos se convirtió en conversaciones más personales. Descubrí un hombre con un humor afilado, distinto de la seriedad prepotente de Manuel. Alguien que me pedía mi opinión y parecía escucharla de verdad. Una tarde, mientras esperaba a Coco en la puerta del colegio, me llegó un mensaje suyo. Estaba pensando en tu idea sobre el reconocimiento. Quizás podríamos destacar a algunos héroes anónimos, los que mantienen viva la cultura de la empresa. Sonreí. Qué irónico. En unos días, él mismo presidiría un escenario donde los verdaderos héroes serían invisibles, y los impostores quedarían expuestos bajo la luz más brillante de todas. No podría estar más de acuerdo. Le respondí a Alfonso en uno de nuestros intercambios. Hay personas que trabajan en la sombra y sostienen todo, mientras otras se llevan el mérito de lo que no han hecho. Parece que tienes a alguien específico en mente, dijo él, mirándome con complicidad. A varios en realidad. La conexión entre nosotros crecía en cada reunión. Alfonso estaba divorciado, exitoso, con un gusto impecable para el vino y, lo más importante, con la autoridad necesaria para tomar decisiones ejecutivas. Y la forma en que me miraba, cada vez con menos filtro, me confirmaba que mi plan avanzaba en la dirección correcta. Mientras tanto, Manuel se descuidaba. Atendía llamadas de Atlanta, encerrado en otra habitación. Llegaba a casa con llaves magnéticas de hotel olvidadas en sus bolsillos. Aumentaba las cenas con clientes hasta un nivel absurdo. Yo doblaba su ropa limpia con el mismo cuidado de siempre, y le lanzaba pequeñas pruebas de su propia farsa. Has estado trabajando mucho últimamente. Espero que en Atlanta aprecien lo dedicado que eres, le dije una noche. Sin duda lo hacen, respondió sin levantar la vista del móvil. De hecho, me han pedido prolongar mi estancia hasta el domingo, para profundizar en sesiones de planificación estratégica. Sí, claro. Planificación estratégica, con Rubén. Suena maravilloso, cariño. Tómate todo el tiempo que necesites, contesté con una sonrisa perfectamente ensayada. 3 días antes de la gala, me reuní con Alfonso en una vinoteca de South End. Oficialmente, íbamos a repasar el programa. En realidad, la atmósfera era otra. La luz tenue, el aroma del vino y las pausas en nuestras conversaciones parecían empujar todo hacia un terreno más personal. Tengo que admitir algo, dijo Alfonso, girando su copa de Cabernet. Siempre me ha impresionado cómo manejas los eventos. Tienes la habilidad de hacer que todos se sientan incluidos, y aún así, eres la persona más inteligente en la sala. Una oleada de calor me recorrió. ¿Cuándo había sido la última vez que Manuel elogió mi inteligencia? Y no solo mi capacidad para planchar camisas.
Gracias, respondí. Que lo digas tú, con todo lo que has construido significa mucho. Él se inclinó hacia adelante, bajando la voz. ¿Puedo preguntarte algo personal? ¿Eres feliz, Mira? Porque últimamente pareces distinta, más fuerte, pero también como si llevaras una carga. El aire entre nosotros se tensó. Era el momento de dar un paso atrás o de lanzarme al abismo. Es complicado. Creo que estoy descubriendo que la vida que creía querer quizá no es la que realmente tengo. Alfonso sostuvo mi mirada. ¿Y qué tipo de vida quieres en realidad? Respiré hondo. Una en la que se me valore por algo más que por organizar el éxito de los demás. Una en la que alguien me vea como compañera, no como un personaje secundario en su historia. Entonces te diré algo, dijo en voz baja. Cualquiera que no vea tu valor es un idiota. La cuenta llegó y él insistió en pagar. Al acompañarme hacia mi coche, se detuvo junto a mi todoterreno. Mira, sobre el sábado por la noche, quiero que sepas que, pase lo que pase, me alegro de haberte conocido mejor. Te mereces ser apreciada. Me quedé unos segundos mirando a ese hombre que, sin promesas vacías ni excusas, me había regalado algo que Manuel había olvidado hacía años. Atención real. Y allí mismo tomé mi decisión definitiva. La gala no sería solo una velada elegante, sería el escenario de una revelación, la caída de una máscara cuidadosamente construida. El sábado por la tarde amaneció con un clima primaveral perfecto, el cielo despejado, la temperatura ideal, como si el propio universo estuviera tendiéndome la alfombra para lo que estaba a punto de suceder. Pasé toda la tarde preparándome, como si fuera la actuación más importante de mi vida. Y lo era. No era solo una gala, era el escenario donde todo iba a cambiar. Elegí un vestido que jamás había usado, seda verde esmeralda, elegante, ceñido lo justo, sofisticado sin necesidad de ser obvio. Un recogido impecable dejaba a la vista los pendientes de diamantes que Alfonso me había regalado el día anterior. Un agradecimiento por todo tu esfuerzo, había dicho, aunque los dos sabíamos que era mucho más que eso. A las 7 en punto, Alfonso llamó a la puerta. Smoking negro a medida, impecable. Cuando me vio, su expresión valió cada segundo de la preparación. Estás absolutamente deslumbrante, dijo ofreciéndome el brazo como un caballero de otra época. Gracias. Tú tampoco estás nada mal. El trayecto al Museo Mint nos sirvió para repasar el plan una última vez. Alfonso no conocía todos los detalles, pero sabía lo esencial. La ausencia de Manuel en su conferencia, las pruebas de su relación prohibida y las violaciones de las políticas internas. Lo suficiente para entender que esa noche habría un antes y un después. El museo estaba transformado. Luces cálidas, arreglos de rosas blancas, copas de champán tintineando en manos de la élite empresarial de Madrid. Todo perfecto. Pero el verdadero espectáculo empezó al cruzar el umbral. El director general, Alfonso Fletcher, entraba del brazo de la esposa de Manuel. El murmullo recorrió la sala como un rayo. Conversaciones interrumpidas, miradas de sorpresa, cálculos silenciosos. ¿Dónde estaba Manuel? ¿Qué significaba mi aparición con Alfonso? Sonreí con la serenidad de quien controla el guión. Por primera vez, no era la sombra de mi marido, era la acompañante del hombre más poderoso de la sala. Y el tablero de poder se había reconfigurado en un instante. Colegas que apenas me habían dirigido la palabra en años, ahora se acercaban con sonrisas curiosas. Mira, estás radiante, dijo Nina, de Recursos Humanos, con los ojos brillando de preguntas que no se atrevía a formular. ¿Dónde está Manuel esta noche? En Atlanta, respondí alegremente. Algo de planificación estratégica, muy importante para su carrera. La mano de Alfonso se posó suavemente en mi espalda. Protector. Afirmativo. La dedicación de Manuel a su desarrollo profesional es admirable, añadió con voz tranquila. Aunque debo decir que su ausencia es una gran ventaja para nosotros. Mira ha sido invaluable para que esta noche sea perfecta. Y entonces la vi. Reuben Mitchell.
Vestido negro impecable, mirada cargada de irritación y desconcierto. Seguramente había imaginado una entrada triunfal como la compañera secreta del hombre casado. La mujer en la sombra mientras yo quedaba relegada a casa con los niños, convertida en la caricatura de ama de casa, de la que se burlaba en sus mensajes. Pero la realidad era otra. Ella estaba sola, y yo, la patética esposa, avanzaba entre conversaciones de alto nivel con la atención de todos y el brazo de Alfonso. Me disculpé de una charla sobre proyecciones financieras y avancé hacia Rubén. Mi sonrisa era exactamente la misma que llevaba meses practicando con ella. Cálida, impecable, impenetrable. Rubén, estás preciosa esta noche. Me alegra tanto que hayas podido venir. Su sonrisa fue un intento torpe, una máscara demasiado rígida. Gracias, Mira. En ese instante supe que la verdadera función acababa de comenzar. Tú estás diferente, me dijo Rubén, con esa sonrisa rígida que ya empezaba a resquebrajarse. ¿Dónde está Manuel? Incliné la cabeza, como si la pregunta me sorprendiera. ¿No te ha contado que voló a Atlanta? Una conferencia regional, de esas imposibles de rechazar. La sangre le abandonó el rostro. ¿Atlanta? Sí, respondí, con una dulzura venenosa. La cumbre regional de liderazgo en ventas, muy exclusiva. Solo invitan a los mejores. Toqué su brazo con fingida simpatía. Seguro que se le olvidó mencionarlo. Con tanto trabajo encima, ya sabes cómo es. Y me alejé, dejándola sola, con la verdad cayendo sobre ella como un peso insoportable. Manuel le había mentido a las dos. Él no estaba en ninguna conferencia. Estaba en casa, convencido de que tenía a ambas mujeres engañadas. A las 8:30 Alfonso subió al escenario con el micrófono en mano. Su voz llenó el Museo Mint con naturalidad. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en nuestra gala anual de primavera. Este evento es especial porque no solo celebramos logros profesionales, también la confianza y las relaciones que hacen de nuestra empresa una familia. Confianza. Casi solté una carcajada. Este año, continuó, quiero dedicar un momento a reconocer a quienes trabajan en silencio y mantienen la integridad de nuestra cultura. Mi señal. Respiré hondo, conecté mi portátil al sistema audiovisual y de pronto las enormes pantallas del museo se iluminaron. Pero no con fotos de equipo ni logros de la empresa. No. Aparecieron capturas de pantalla, una tras otra. Mensajes entre Manuel y Rubén Mitchell. Encuentros en hoteles, bromas crueles sobre compañeros, confidencias de clientes compartidas en chats privados, incluso comentarios despiadados de Rubén, llamando basura a la recepcionista y diciendo que Nina, de Recursos Humanos, era demasiado fea para tomarla en serio. El salón quedó helado. Solo se escuchó el leve tintineo de copas dejándose sobre las mesas. Las miradas iban de la pantalla a mí y de mí a Rubén, que palidecía como si la hubieran desnudado en público. Varias personas levantaron el móvil para fotografiar las pruebas proyectadas, a más de 4 metros de altura. Alfonso no perdió la calma. Su voz fue un bisturí. Algunos empleados han violado nuestras normas y la ética de esta empresa. Con efecto inmediato, se rescinde el contrato de Rubén Mitchell. Y Manuel queda suspendido de sus funciones, sujeto a una investigación completa. El grito ahogado de Rubén sonó como un animal herido. Intentó abrirse paso entre la multitud hacia la salida, pero ya era tarde. Todos habían visto los mensajes. Todos sabían. Y ahora, prosiguió Alfonso, con serenidad absoluta, es momento de reconocer a quienes sí representan los valores que queremos en nuestra cultura corporativa. Personas con integridad, dedicación y valentía. Su mirada me buscó entre la multitud. Mira se incorpora a nuestro equipo ejecutivo como directora de comunicaciones estratégicas. La sala estalló en aplausos. Yo sonreí, serena, sintiendo que el mundo por fin veía lo que yo sabía desde siempre, que no era la sombra de nadie, era protagonista de mi propia historia. Los aplausos resonaban en el museo, pero yo apenas los oía. Lo único que vibraba era mi móvil.
37 llamadas perdidas de Manuel en menos de 10 minutos. Frenéticas, desesperadas, ridículas. 20 minutos después, Alfonso me encontró en la terraza, con el horizonte iluminado de Madrid extendiéndose ante nosotros. Me ofreció una copa de champán, y por primera vez en meses, respiré de verdad. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Lo pensé un instante, recordando a Estefania y Coco durmiendo plácidamente en casa de mi madre, recordando la nueva vida que estaba construyendo. Libre, respondí, sin dudarlo. Me siento libre. 6 semanas después, me sentaba en mi nueva oficina de esquina. Sí, una auténtica oficina con ventanales y todo. El rótulo en la puerta. Directora de Comunicaciones Estratégicas. Cuando mi asistente me anunció que Manuel estaba en el vestíbulo, sonreí. Llevaba semanas esperando este momento. Los papeles del divorcio ya estaban en marcha. Los acuerdos de custodia casi cerrados. Manuel sobrevivía en un apartamento junto al aeropuerto, malviviendo entre café barato y arrepentimiento. Después de todo, cuando tus escándalos circulan en todas las pantallas de la comunidad empresarial, ningún despacho de prestigio se pelea por contratarte. Hazlo pasar, le dije a mi asistente, pero interrúmpenos en 15 minutos exactos. Manuel entró como una sombra de sí mismo. Ojeras, ropa arrugada, cabello desordenado. 5 años de desgaste en apenas 6 semanas. Mira, murmuró deteniéndose en la puerta, como si ya no tuviera derecho a acercarse. Estás increíble, increíble. Sonreí para mis adentros. El vestido verde de la gala había sido solo el principio. Descubrí que cuando dejas de gastar tu energía en sostener las mentiras de otro, recuperas tu fuerza, tu cuerpo, tu mente. Dormía bien, hacía ejercicio, comía sano, recordaba quién era. El éxito, literalmente, me sentaba bien. Siéntate, por favor, le indiqué señalando la silla frente a mi escritorio. La misma jugada de poder que él había usado conmigo tantas veces. Solo que ahora el tablero había cambiado. No puedo creer que esta sea tu oficina, balbuceó mirando alrededor, abrumado. Directora de Comunicaciones Estratégicas. Eso es algo. Sí, es lo que ocurre cuando te valoran por tus contribuciones reales, respondí con calma. No cuando te tratan como una secretaria sin sueldo. Se estremeció. Mira, necesito que sepas lo mucho que lo siento. Lo de Rubén, las mentiras, todo. He cometido el mayor error de mi vida. Has cometido una serie de errores, Manuel. Y el mayor no fue acostarte con Rubén. Fue pensar que yo era demasiado estúpida para descubrirlo. Nunca pensé que fueras estúpida. Pensabas que era invisible, que estaba agradecida solo por ser tu mujer, que nunca cuestionaría las horas extra, las camisas nuevas, los mensajes que te hacían sonreír como hacía años no sonreías conmigo. Sus manos temblaban sobre sus rodillas. Fui un idiota. Rubén no significaba nada. Me hacía sentir joven, supongo. Lo miré directamente, sin pestañear. ¿Y yo, Manuel? ¿Qué te hacía sentir yo? ¿Qué significaban 8 años de matrimonio, 2 hijos y una vida entera juntos? El silencio se volvió insoportable. Finalmente, levantó la vista y murmuró. Cómoda, segura, como si ya no tuviera que esforzarme, porque tú siempre estarías ahí. Ahí estaba. La verdad más dolorosa que cualquier traición. Para él, yo era certeza. Estaba convencido de que nunca me iría. Se equivocaba. No me habían dejado por amor ni por un flechazo imposible. Me habían traicionado por puro capricho, por la emoción barata de lo prohibido. Me habían borrado de la ecuación porque confundieron mi fidelidad con rutina, mi estabilidad con aburrimiento. Los niños preguntan por ti, le solté a Manuel, sin darle margen a seguir justificándose. Estefania quería saber por qué ya no duermes en casa. Les dije que a veces los adultos toman caminos distintos, pero que seguirás siendo su padre. ¿Y cómo lo están llevando?, preguntó con esa voz gastada que parecía arrastrar piedras. Mejor de lo que imaginas.
Los niños florecen cuando su madre deja de vivir entre mentiras y ansiedad. Revisé la hora en mi reloj. El próximo fin de semana tienes turno con ellos. No los decepciones. No lo haré. Y mira, tragó saliva. Verte así, firme, tranquila, me recuerda lo poco que supe valorarte. Merecías un mundo, y yo apenas te di migajas. Un golpe en la puerta interrumpió el aire denso. Señorita Barrett, su cita de las 2 ya está aquí, anunció mi asistente. Qué bien, respondí, y volviéndome hacia Manuel añadí. Te deseo suerte en lo que venga. Pero recuerda, a partir de ahora usa el ascensor principal. Este piso es solo para empleados. Lo vi salir derrotado, encogido dentro de su propio fracaso. Y cuando la puerta se cerró, me recosté en la silla de mi despacho, contemplando el horizonte despejado de Madrid. En unas horas recogería a Estefania y Coco del colegio, luego natación. Y por la noche cenaría con Alfonso en un restaurante donde podríamos tomarnos de la mano sin escondernos. Porque los rumores sobre un director general con su directora de comunicación estratégica eran otra liga, no un escándalo, un hecho. El teléfono vibró sobre la mesa. Mensaje del abogado. Divorcio cerrado, vivienda a tu nombre, fondos de jubilación repartidos, custodia validada por el juez. Enhorabuena por tu nueva etapa. Sonreí, contesté con un simple, gracias por todo. Abrí de nuevo mi portátil. La próxima semana tenía que presentar a la Junta un plan de expansión de clientes, y esa era ahora mi prioridad. Descubrí que, cuando no inviertes tu energía en sostener a alguien que se empeña en hundirse, te sobra fuerza para construir tus propios éxitos. Y yo estaba haciéndolo. Pensé en Estefania, aquella mañana en que me preguntó si estaba triste. Sí, lo había estado. Triste por encogerme para que otro se sintiera grande. Triste por confundir sacrificio con amor. Triste por enseñar a mi hija que conformarse era normal. Pero esa tristeza ya no vivía en mí. Ahora había espacio solo para la libertad, para el orgullo, para la certeza de estar exactamente donde debía estar. Porque la venganza no siempre consiste en destruir a quien te falló. A veces la venganza más contundente es levantarse más alto de lo que ellos nunca imaginaron y demostrar que su ausencia fue, en realidad, tu mejor regalo.